están destruyendo, y es por falta, como decían los jóvenes aquí, de que sus padres le den cariño, de que sus padres le tiendan la mano, porque hay veces que el padre, en vez de corregir a sus hijos, lo que hace es que lo patea, lo maltrata, lo impulsa a la droga, lo impulsa a la delincuencia, porque es que el padre tiene que tener cariño para con sus hijos. El padre tiene que entenderle. Hay momentos que yo mismo pasé por dificultades con mis hijos, pero Dios me tendió su mano, porque cuando mi hijo escogió el mejor camino, que fue el camino del Señor, que iba a la iglesia y clamaba por mí, yo era un delincuente, yo era un hombre que no tenía paz ni tranquilidad, pero hoy me siento contento. Tengo aquí al lado a mi hijo mayor, Félix Pérez, tengo a Alfonso, tengo a Gabino, y están toda la mayoría en el camino del Señor. Pero ¿por qué ellos están en el camino? Porque el Padre cogió también el camino del Señor. Amén. Y hoy puedo decir que mi casa y yo le servimos al Señor. Amén. Y esos padres que están escuchando en este momento, no escoja otro camino de que tú vas a transformar tu hijo por medio de la hechicería, por medio de esto, por medio de un resguardo. Mentira del diablo. El único que transforma a la familia y los hijos se llama Cristo Jesús. Y yo soy testigo de esto, hermano. En mi casa no había paz, no había tranquilidad, pero cuando yo escogí este camino, hermano, mire, mi casa fue transformada, mi casa ya es bendecida por el Señor. Y no quiero ya ampliar mucho, pero quiero decir algo que me aconteció ahorita en la iglesia. Yo vengo de San Pedro en el motor, vengo empapado de agua, y cuando me quito la ropa, yo llegué, dejé toda mi ropa allá, y cuando vengo, que llego allá a la iglesia, que es una campaña gloriosa, me dice una sierva, pase adelante. Digo, no, porque me encontraba como estaba, dejé la ropa donde la hermana mía, me puse lo que encontré ahí. De repente hay una unción tan poderosa allí en la iglesia, y a mí nadie tuvo que decirme, entra, como que me impulsó allá, y entré sin darme cuenta a la iglesia. Cuando vine a ver, estaba cerca del altar, porque había una unción, y yo le solto a los hermanos. Yo vi unos hermanos ahí que me sorprendí, porque siendo miembro de la iglesia, ellos con una unción tan poderosa, ellos se quedan fuera. ¿Y cómo es posible que, viendo la presencia del Señor, que viene a bendecir su pueblo, que viene a bendecir la iglesia, y usted se va a quedar ajena? Entre a recibir la bendición del Señor. Por eso que muchas personas no reciben la bendición, porque van a un culto, Amén, y se quedan gloria a Dios, estáticos fuera. Usted sabe qué mensaje tan poderoso se dio esta noche, esa gloria que estaba ahí, y la mayoría, había dos iglesias, una afuera y otra adentro, y no debe de ser así. También le voy a soltar a los hermanos. Recibí una palabra del Señor en esta noche cuando vi ese uniforme. Yo bendigo a esos caballeros y a esa persona que Dios le dio esa visión por ese uniforme tan poderoso, pero hay una palabra. Dios me administraba y me decía, respecto a su uniforme, hay vida y hay muerte. Respeto su uniforme. Ese no es cualquier uniforme que portaban los caballeros. Es un uniforme que es de muerte y de vida. amén. Si usted no está apto para ponerse su uniforme, prepárese, porque puede hacer que muera espiritualmente. Tiene que santificarse